Mira, yo creo que si quieres empezamos platicando sobre el tema de alienación, que me parece importante, ¿no? Que es un tema tan, te soy sincero, para mí es de las partes que más me gusta de Marx, aunque creo que Marx se pone como ojito vidrioso cuando se pone a hablar sobre la naturaleza y la alienación. A mí me gusta mucho porque yo, pues digo, vengo de una escuela, por un lado lacaniana, me gusta mucho el psicoanálisis, por otro lado filosofía un poco más clásica, pero siempre me ha gustado y siempre me ha movido mucho esta pregunta de dónde surge la conciencia del hombre. ¿Okay? Y me parece que la alienación justo es eso, es como la incapacidad del hombre de realmente desarrollar su conciencia plenamente. La alienación es todo aquello que nos separa de cuatro grandes elementos, ¿no? Nos separa de la naturaleza, nos separa de nosotros mismos, nos separa del trabajo y nos separa de la sociedad. Entonces, yo creo que siguen muy vigentes estas cuatro categorías de Marx hablando de la alienación y se pueden experimentar en la vida moderna. De hecho, y sé que no eres muy fanático del pensamiento posmoderno, pero algo que traté de hacer casi a propósito, empecé a decir esta cosa, ¿no? Empiezo a llamar a todo el mundo capital humano. Y todos los días lo hago. Siempre que empiezo un en vivo o un video, saludo a la gente diciéndoles buenos días, capital humano, y siempre le digo capital humano y pongo capital humano en todos lados y trato de remarcarle a la gente, recordarle que son capital humano, porque es un intento de desterritorializar un concepto que fue normalizado por el liberalismo y reterritorializarlo con una noción de lo que realmente es, que es un concepto profundamente alienado. O sea, cuando te dicen a ti capital humano, lo que te están diciendo es que eres un objeto para una maquinaria en la cual tú no eres el objetivo fin último. Tú eres simplemente un pedazo de un proceso que no contempla tus prioridades, no contempla tu bienestar, no contempla tu desarrollo, no contempla el desarrollo de tu naturaleza o tu relación con el mundo, tu relación con los otros, tu relación con tu propio trabajo y tu talento, ¿no? O sea, la palabra capital humano nos debería dar asco, o sea, nos debería profundamente perturbar en el sentido de cómo nos separan de aquello que creamos y cómo estamos separados de todo lo que hacemos. Creo que posteaste también ayer inclusive una cita de Gustavo Bueno que me pareció lindísima, hablando sobre cómo estos términos se han normalizado en la lógica liberal, la productividad, la rentabilidad, ¿no? O sea, cómo normalizamos estos términos porque en algún momento nos compramos la idea de un progreso liberal, de un supuesto proyecto de vida, y estamos todos de acuerdo y todos nos subimos al mismo barco y parece que estamos todos coercitivamente colaborando para la construcción de este futuro, que no firmamos ningún contrato más que un supuesto contrato social, y ahora estamos todos trabajando en esta dirección que nadie tiene clara, nadie sabe cuál es el objetivo del progreso, nadie te la puede justificar. Lo que sí es que se justifica todo en nombre de la plusvalía, todo en nombre de la rentabilidad, todo en nombre de la productividad, pero nosotros como humanos no somos nada más que capital humano. O sea, somos una variable secundaria dentro de esta lógica. Y eso para mí es donde está escondida mucha la alienación hoy en día, ¿no? O sea, que creo que esta primera es la que me gustaría platicar, la alienación del hombre con su trabajo, con su talento. Ya después podemos hablar de la alienación social y la alienación de la naturaleza, que también me parecen temas muy interesantes. Pero me gustaría escuchar también tu primera perspectiva sobre esta idea de, o sea, capital humano, la alienación de uno mismo, la alienación del trabajo, de esta idea de que construimos supuestamente un horizonte colaborativo que nadie puede determinar. Mira, a medida que te estaba escuchando, estaba pensando que existe una expresión que es incluso peor que capital humano, que es recurso humano. Uf, sí, tal cual. Los departamentos de recursos humanos de las empresas son precisamente los que gestionan lo que tú llamas capital humano, que es un nombre liberal que todos los economistas liberales utilizan, que no es más que fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo que trató Marx en El Capital, en los Grundrisse, en sus teorías sobre la plusvalía, en Trabajo, Salario y Capital, que es un texto que yo siempre recomiendo para iniciarse en el marxismo. Y recursos humanos es, yo creo que incluso más, es un término incluso más alienante que capital humano, porque el capital, por lo menos, es siempre una relación social que se revaloriza a través de las relaciones de producción. Y el capital humano es decir, la fuerza de trabajo humana es la única, entre comillas, mercancía capaz de generar valor a partir de la manipulación de otro tipo de capital, que es el no humano, que es la naturaleza y los elementos artificiales, las máquinas, las herramientas, etcétera. Y estaba pensando, me hacía mucha gracia porque estaba pensando, qué desgracia, mucha gente que estudia ciencias políticas y sociología y disciplinas de ese tipo,
que se meten por ideas románticas a estudiar esa carrera porque quieren cambiar el mundo y acaban en un departamento de recursos humanos porque es el único sitio donde pueden trabajar y ser empleados. Entonces, como me gustaría preguntarte cómo ves esa, no sé, no es una forma de alienación del estudiante de sociología o de políticas que quiere acabar con el capital humano para acabar trabajando en una empresa gestionando ese capital al cual le llama recurso. Sí. Pues mira, interesante, ¿no? Porque creo que malamente me parece que mucho de la... Lo que pasa es que, a ver, corrígeme si estoy equivocado en mi análisis, Santiago. Me parece que la economía ha tenido un papel imperialista en las disciplinas. O sea, la economía ha como extendido sus tentáculos y su lógica y se ha apropiado de prácticamente todas las disciplinas, ¿no? O sea, de hecho, una de las cosas que me encantó de este libro del concepto del hombre según Marx es esta noción de, y de hecho, interesantemente, no sé qué opines de Zizek, pero Zizek, creo que gran parte del trabajo mal entendido de Zizek es que lo que Zizek está tratando de hacer es probarnos que la premisa de que existe tal cosa como un hombre económico es falsa, es ideológica, ¿no? Que digo que, pues, o sea, académicos leídos, pues sabes, ¿no? Que el hombre realmente no es un hombre económico. O sea, el hombre racional que supuestamente plantea el liberalismo siempre fue falso. O sea, no tomamos estas decisiones siempre racionales, siempre en nuestro mejor interés, ¿no? Que me parece que es lo más rescatable del pensamiento, por ejemplo, del psicoanálisis. Si el psicoanálisis algo nos revela, es que el humano no es racional. Es que caemos en repetición, que tenemos el sentido del goce, que hacemos cosas en contra de nuestros mejores intereses, que ni siquiera tenemos una noción clara de cuáles son nuestros mejores intereses. Eso de alguna manera imposibilita todas las nociones del hombre económico. Pero lo que quería vincular a tu respuesta, a tu pregunta original de la relación entre las disciplinas de psicología que entran con esta buena vocación de tratar de mejorar las condiciones de trabajo y acaban siendo gestores de recursos humanos, o sea, acaban como traicionando completamente sus virtudes originales, sus principios originales. Lo que pasa es que es la lógica del hombre económico, del imperialismo, de la disciplina económica, que ha permeado y ha manchado toda la lógica de prácticamente todas las otras disciplinas. Creo que, o sea, sin saber, la gente opera bajo la idea de que sí, el hombre es racional, el hombre toma decisiones en su mejor interés, el hombre busca costo-beneficio en sus intercambios, por ende, esa lógica del hombre económico es una máxima que está como ciegamente puesta, como ideología, que está ciegamente puesta bajo todas otras las disciplinas. Entonces, aún psicología se tiene que doblegar a la lógica del hombre económico. Entonces se vuelve nada más que una disciplina administrativa. O sea, una administrativa gestora de los sentimientos, pero ¿con qué meta? Con la meta de la productividad, con la meta de la generación de trabajo, con la meta del enriquecimiento, de la generación de plusvalía. Entonces, a fin de cuentas, por más que pudieras entrar a esas disciplinas con las mejores de las ambiciones, mientras continuemos con esta falsa idea de que el hombre es realmente un hombre económico por naturaleza, es difícil desarrollar estas disciplinas en su amplitud que deberían de tener, ¿no? Sino que acaban siendo, de nuevo, gestores de capital, acumuladores de riqueza, administradores de recursos humanos. Esa es mi interpretación, no sé qué opinas. Pues mira, yo creo que una de las mejores críticas que hay a la idea de Homo economicus la escribió Max Weber en un texto muy poco conocido. Yo lo traté en mi tesis doctoral, en español no está traducido, que se llama Teoría del valor y los fundamentos de las leyes de la psicofísica, donde la teoría de la utilidad marginal la relaciona con la ley de estímulo-respuesta de la psicología de Weber-Fechner, con la ley de Weber-Fechner. Y es tremendamente interesante porque él concibe que la autoconcepción o heteroconcepción, si se quiere, que tiene el economista liberal de sí mismo como Homo economicus es la de entender el ser humano como un hombre contable, que constantemente está haciendo acciones en vista a la contabilidad ¿de qué? Del placer y del displacer que le supone realizar cualquier acción en el campo económico. Y si bien es cierto que ha habido muchos economistas, no solo Menger o cualquiera de la escuela austríaca, sino incluso pues, William Stanley Jevons, Walras, Marshall, que han intentado desligar el hedonismo o el utilitarismo de Bentham, el placer y el dolor de la economía, al final no lo pueden hacer porque al convertir, como dice Weber, al hombre económico en un hombre contable, lo que está contabilizando es aquellas acciones humanas dentro del mercado pletórico que le proporcionan supuestamente bienestar en el sentido de placer. Porque ya Vilfredo Pareto decía que para el economista
no es importante si el veneno actúa para envenenar o para curar. Lo que importa es el placer económico o la utilidad que produce el veneno. Sí, claro. Y yo creo que eso se relaciona mucho con la idea de recurso humano o de capital humano, porque la fuerza de trabajo, al final, en un sentido liberal, se entiende como sujetos cuyas acciones tienen que proporcionar bienestar a la sociedad y si no lo proporcionan, pues no son acciones útiles. ¿Y cuándo son útiles? Sí. Cuando proporcionan bienestar a la sociedad, pero no en el sentido de una sociedad de clases o una sociedad de estamentos, una sociedad dividida en religiones o que sea, sino una sociedad de individuos. Y yo creo que uno de los grandes problemas, y aquí es donde creo que podría estar el meollo de la cuestión en la relación entre liberalismo y alienación, es la propia idea filosófica de individuo. O sea, yo parto de la base de que el individuo no existe. Yo también. Sí, sí, sí. Pero a ver, y creo que aquí podemos entrar al liberalismo, porque la noción de individuo es fundamental para el liberalismo, ¿no? Sí, por eso me parece interesante que ahora pues charlemos un poco sobre la propia idea de individuo y cómo se conecta con la alienación. Yo creo que desde tu perspectiva tiene que haber muchas ideas interesantes al respecto. Mira, que de hecho aquí, o sea, a ver, y corrígeme si estoy equivocado, mi noción todavía es, vamos a suponer, ¿no? La naturaleza del hombre es que el hombre se construye a sí mismo en cómo se relaciona con los medios necesarios para la vida. O sea, nosotros tratamos de sobrevivir, tratamos de modificar la naturaleza para hacer nuestra vida, y esa propia modificación de la naturaleza es la que nos da la capacidad de reflejarnos y construir así un sentido de conciencia y un estilo de vida y una verdadera naturaleza. Por eso yo me opongo tanto a todas estas nociones de que existe tal cosa como una naturaleza humana a priori, ¿no? O sea, el sentido de la economía, la contabilidad, la toma de decisiones, la racionalidad y demás. Corrígeme si estoy equivocado, ¿no? Estás familiarizado con la dialéctica, el esclavo y el maestro de Hegel, supongo. Sí. Entonces, bueno, en esa etapa del surgimiento de la conciencia, y de hecho, aún esa dialéctica, el esclavo y el maestro de Hegel, que después fue recuperada por Lacan, el alumno de Freud que es un gran exponente del psicoanálisis, más allá de que el psicoanálisis pueda recibir muchas críticas en el sentido de pseudociencia, aún me parece una teoría bastante convincente del surgimiento de la conciencia, que es el surgimiento de la conciencia en un sentido profundamente social. O sea, no existe tal cosa como un surgimiento de la conciencia individual. O sea, un individuo aislado del mundo no desarrolla conciencia. La conciencia surge en un contraste con lo otro, con la otredad. Esta otredad puede ser la naturaleza, puede ser el trabajo, puede ser la socialización, puede ser una noción de yo mismo proyectada en una exterioridad, o sea, el estadio del espejo del que hablaba Lacan, ¿no? Entonces, me parece interesante siempre pensar que aún el concepto del individuo no puede pensarse fuera de primero una noción social o primero una noción contextualizada. O sea, no hay individuo en el vacío, ¿no? O sea, y si lo quisieras ver también inclusive de una manera estructuralista o hasta postestructuralista, los significados solo cobran sentido en una red de significados que se contrastan entre otras. De la misma noción que, como explicaba Hegel, el surgimiento de la conciencia se da en una primera instancia cuando choca mi noción de conciencia con la existencia de un otro. Y en el momento que yo tengo que comparar esa otra existencia con la mía, pues yo tengo que, de alguna manera, solucionar dialécticamente esta oposición, este antagonismo, y solo la solución de ese antagonismo entre dos conciencias que se quieren reconocer, se reconocen o no se reconocen, es que puede surgir la conciencia de uno mismo. Y lo que me parece muy, muy interesante y muy dignificante, y me parece que una de las cosas que más deberíamos de recobrar del análisis de Marx sobre, por ejemplo, sobre la idea del trabajo, como el trabajo es donde surge la conciencia del hombre, de sí mismo, ¿no? Porque el esclavo que perdía en la dialéctica del amo y el esclavo al perder, a no verse reconocido por una otra conciencia, libre y autónoma, como decía Hegel, busca encontrarse a sí mismo en el fruto de su trabajo, que es justo lo que decía Marx. Más bien lo que Marx hizo fue voltearlo, ¿no? Diciendo, no, primero lo que tiene que hacer es el surgimiento de esta conciencia en yo manifestar mi trabajo, relacionarme con la naturaleza, hacer mi medio de vida, y en ese hacer mi medio de vida es donde va a surgir mi conciencia. Ese fue el primer hombre autónomo y libre capaz de reconocer a los demás. Pero sin eso, o sea, sin esa dinámica de una plena reconocimiento del trabajo no alienado con la naturaleza o un reconocimiento social no alienado con la sociedad, no puede existir el concepto de individuo.
O sea, el individuo necesita a alguien que lo reconozca. De la misma manera que no puede existir propiedad sin Estado, no puede haber individuos sin colectivo. O sea, esa es como mi conclusión de por qué creo que todavía hay cosas rescatables, tanto el pensamiento psicoanalítico, de la relectura que hizo Lacan de la dialéctica del amo y el maestro, pero también vinculado a que profundamente la finalidad del trabajo es darle al hombre el potencial de crear su conciencia de sí mismo. Hombre, yo creo que los liberales, muy pocos, a no ser que sean solipsistas, defiendan que el individuo existe ajeno a una colectividad o a una comunidad. Pero para mí, claro, la cuestión para mí no es esa. La cuestión es la idea ontológica de individuo. Parte de la base de que el individuo es una especie como de sujeto soberano que, en supuesta ausencia de coacción, ya sabes que los que se llaman... Luego me gustaría hablar de cómo los que se llaman ahora mismo liberales han secuestrado el término liberalismo y su origen histórico, que no tiene nada que ver con las ideas que ahora defienden los supuestos llamados liberales. Pero lo que quiero decir es que muchos actuales liberales separan la libertad negativa de la libertad positiva. Libertad negativa, ausencia de coacción; libertad positiva, capacidad de acción. Se les olvida añadir que esas dos libertades a su vez pueden clasificarse en dos tipos de libertades también, interna y externa al sujeto. Hay libertad negativa interna y libertad positiva interna, y hay libertad negativa externa y libertad positiva externa. El problema y es evidente que la ausencia de coacción y la capacidad de coacción permiten al sujeto, y ahora explicaré por qué digo sujeto, porque es muy importante esto, actuar. Pero pensar que puede haber una sociedad sin ausencia de coacción o con una minimización de la coacción es utópico. Claro. Y me explico. Sin la coacción que pueda suponer una multa de tráfico, probablemente la circulación en las carreteras sería imposible. La cuestión es si el sujeto tiene capacidad de acción para poder aprender a conducir un coche, a comprarse un coche y a discurrir por carreteras que estén en buen estado. Y ahí es cuando interviene la colectividad, y una colectividad muy particular y muy determinada, que es el Estado, la sociedad política estatal. El problema que yo le veo a esta cuestión es que yo en esto estoy con Spinoza. En esto soy spinocista radical. Libertad no es solo conciencia de la necesidad, sino que también es capacidad de acción a partir del yo, del yo corpóreo. O sea, yo soy materialista y todos los materialismos tienen en común que niegan la capacidad de inteligencias incorpóreas. Exactamente. Y por tanto, de hecho, creo que ahí, si me permites nada más hacer una pequeña también decía Spinoza sobre la libertad, la idea de, o sea, la percepción de libertad subjetiva es la ignorancia de las causas anteriores condicionantes. Entonces, o sea, me parece que sobre eso juega mucho también la idea del liberalismo, ¿no? La ignorancia de las causas anteriores determinantes. Yo creo que en la concepción ontológica del individuo, de los que se llaman ahora mismo liberales, hay dos cosas. Primero, hay una analogía histórica de la idea de individuo con la idea de átomo. La idea de individuo parte de la Grecia clásica, cuando se pensaba que el átomo era la unidad básica de la naturaleza y que era indivisible. Evidentemente, pues la física posterior ha demostrado que no es cierto, que hay partículas subatómicas muchísimas y probablemente infinitas. La cuestión es que no tenemos tecnología para descubrirlas. Pero al mismo tiempo, los átomos, si no están fusionados o fisionados, no pueden actuar con propiedad. Yo creo que el problema es que la idea ontológica de individuo que tienen los autodenominados liberales hoy día no tiene ningún sentido, porque parten de la base de que el individuo es capaz de proyectar a partir de su propia idea personal una realidad, sea la que sea, particularmente la mercantil y la política, que requiere de interacciones de un montón de sujetos enclasados, en clases sociales, en religiones, en estados, en imperios, para poder actuar. Y por tanto, por eso, por ejemplo, Gustavo Bueno propone cambiar la idea de individuo por la idea de sujeto. El sujeto, que es un sujeto operatorio, porque Gustavo Bueno también parte de Spinoza. Spinoza tiene la frase materialista más radical que se ha dicho jamás, a mi juicio, que es: yo soy mi cuerpo. Y de hecho creo que no hay frase más autoesclavista y que más defina lo que es la idea de capital humano o de recurso humano que la de yo soy dueño de mi cuerpo. Porque implica que si tú eres dueño de tu cuerpo, la única propiedad que puedes tener es tu cuerpo, como si fueses algo externo a ti. Y eso implica que tu cuerpo lo puede poseer otro. Y esa es la base de la esclavitud. Mientras que si tú dices que yo soy mi cuerpo,
Estás diciendo que yo soy una totalidad atributiva homogénea con heterogeneidades que puede actuar en el mundo. Y yo creo que para construir el materialismo del futuro, aparte de Marx, aparte de Platón y otros, Hegel, Gustavo Bueno, etcétera, creo que Spinoza es fundamental aquí. Y por eso la idea de yo soy mi cuerpo es para mí es un demoledor misil contra la idea de capital humano y contra la idea de alienación en parte también.